Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Cuatro personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas en un ataque en el velatorio del agente civil de tránsito Andrés Moreira, asesinado en la ciudad de Guayaquil. El hecho se registró en Manta, provincia de Manabí. Sin piedad y en pleno velorio, un grupo de sicarios disparó contra los familiares de Andrés Moreira, agente civil de tránsito de Manta, asesinado el 16 de mayo en Guayaquil. El ataque armado dejó 4 muertos y 16 heridos, entre ellos 2 niños. Hay 2 menores que trasladamos, no podemos determinar si fueron traslados de balas, solo estaban con flujo sanguíneo, de heridas. Tendría que determinarse si es de algún proyectil o de algún vidrio o alguna cosa, pero fueron trasladados también. El hecho se registró en la avenida Flavio Reyes en una sala de velación. Entre las víctimas mortales está Diana Oña, ex esposa del agente, 2 hermanos, una cuñada y otro familiar. Estas mafias o quienes hicieron el sicariato en Guayaquil buscaban a alguna otra persona acá. Ingresan a la funeraria, proceden a determinar un blanco, pero ya en el local adentro se les escapa el tema de las manos porque al parecer hay fuego cruzado y caen víctimas colaterales en este hecho. Según testigos, los sicarios con fusiles y otras armas después del ataque huyeron y dejaron el vehículo abandonado en un sector cercano a la escena del múltiple crimen. Bajaron del carro, andaban con armamento y parece que iban un herido. Dejaron botado el carro y de ahí como que 2 carros los han estado esperando, se subieron en ese carro y salieron huyendo. La policía confirmó que además de la ex esposa del agente asesinado, un hijo de la pareja fallecida resultó herido. Él está estable, está siendo asistido en una casa de salud. Esperamos que no se le complique la salud al muchacho. Por este hecho, en Manta se activó la mesa de seguridad, donde además de exigir al gobierno intervención inmediata, el alcalde hizo un llamado a los agentes de tránsito para que ayuden con las investigaciones, ya que en los últimos 2 años 5 agentes han sido asesinados. Y no hacer que los problemas que puedan ser de particulares en virtud de malas acciones que puedan estar tomando tengan consecuencias tan nefastas con personas inocentes como la hemos evidenciado en esta mañana. El cadáver del agente también fue trasladado al centro forense debido a que los sicarios dispararon contra su féretro. Internamente, Policía Nacional verificará si es que el agente que falleció el día de ayer en horas de la tarde en el sector de Urdesa tenía algún tipo de investigación o alerta. Horas después del múltiple crimen, la Fiscalía y unidades especiales de la policía realizaron varios allanamientos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Más de 15 impactos de bala recibieron 2 hombres que iban en el interior de un auto en el sector de la Marta de Roldós, en el norte del puerto principal. El hecho ocurrió la mañana de este jueves. Para los moradores fueron instantes de terror los que vivieron. Escucharon repetidas detonaciones, aseguran haber contado 15 disparos, luego un golpe indicando que un accidente había ocurrido en la calle y finalmente el ruido de una motocicleta que se alejó a gran velocidad. Interceptada por una motocicleta con 2 ocupantes, los mismos que habían realizado varios disparos con arma de fuego, produciéndose la muerte de estas 2 personas. Y cuando reciben los disparos el conductor y se orilla por encima de la acera, quedando en ese punto. Ocurrió en la zona limítrofe entre la cooperativa Las Rocas, Ciudadela Juan Tancamarengo y Ciudadela Marta de Roldós en el norte de Guayaquil. Eran apenas las 7 de la mañana con 10 minutos de este jueves. En esos instantes, cientos de niños y adolescentes pasan hacia sus escuelas y colegios. En medio de ese ambiente empezó el acto criminal en contra de aquellos 2 hombres que bajaban desde el cerro de Mapasingue y se dirigían aparentemente hacia la principal. Sí, el señor venía cebollado, el taxista, sí. Hace tiempo atrás, antes de la pandemia, ya se había retirado. Una persona sana, pero dice que ha cogido al señor como taxista porque estaba trabajando de taxista y lo mataron también al señor. Me da mucha pena porque lo conozco. Criminalística, Grupo de Operaciones Especiales se encuentra realizando labores investigativas y de operativas, y también en otro lugar donde se ha encontrado la posible
motocicleta con la cual se perpetró el hecho delictivo. Las víctimas fueron identificadas como Cristóbal del Valle, de 46 años, quien no registra antecedentes penales. El segundo fallecido es Genaro Ortiz, de 43 años. Según la policía, esta persona sí cuenta con un antecedente en el año 2000 por delito de robo. Moradores del sector señalaron su malestar en contra del procedimiento de primeros auxilios. Aseguran que el conductor estuvo vivo durante varios minutos. El taxista, él pedía ayuda y no le hicieron nada. Y a mí, yo me puse mal porque yo lo vi con vida, él movió la mano y los policías no hicieron nada, la verdad. Yo le dije, pero mire, señor policía, si quiere yo me pongo a darle los primeros auxilios. No, me dice, no se puede. Informó José Morales. 2 presuntos chulqueros fueron aprehendidos por la Policía Nacional al sur de Quito. En su poder se encontró armas blancas. Pese a la intervención de los uniformados, los sospechosos fueron dejados en libertad por falta de denuncia. Muy bien, bravo. Esquitumbe, al sur de Quito. Y es el momento en el que los uniformados detuvieron a 2 ciudadanos, un ecuatoriano y un colombiano. Los subieron en las motocicletas y en calidad de aprehendidos se los llevaron. No les soltarán, decían los moradores que aplaudieron la acción de los gendarmes. Y es que se trataría de aquellos que recorren la ciudad ofreciendo dinero. Obviamente, creo que estos ciudadanos entregan su dinero de manera préstamo, chulco, y obviamente esperan cobrar sus intereses. Y es que eran tan astutos, utilizaban estos pequeños papeles, stickers, para no confundirse. Al parecer, según la policía, colocaban estos dibujos en las puertas de los negocios para identificarlos. Y les entregan sus tarjetas de presentación. Pese a la intervención, fueron dejados en libertad, pues no hubo la denuncia ciudadana. Se presume que es el temor a las represalias que pueden tener por este tipo de malos ciudadanos que intimidan en los territorios. En su poder se encontró armas blancas. Ambos ciudadanos tenían antecedentes penales, uno de ellos por tráfico de drogas. Los uniformados le piden a los ciudadanos presentar la denuncia correspondiente para continuar con el proceso legal, porque lo más seguro es que ya estén en las calles. Informó Marilyn Jaramillo. En el sector de Colinas del Norte, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano por tenencia y porte de arma de fuego. Según los moradores del sector, el detenido junto a otro sujeto cometían robos en el sector. Así, de esta manera el sujeto fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y es que no era para menos, pues en su poder se habría encontrado un arma de fuego. El móvil del sector avanzó a verificar un auxilio mediante la llamada del 911, ya que 2 sujetos en una motocicleta de color negro sin placas se encontraban realizando robo a los ciudadanos. Y esta habría sido la alerta de los vecinos, pues en este sector de Colinas del Norte no es la primera vez que sujetos en moto cometerían hechos delictivos. Que al llegar al punto se encontraron con uno de los individuos que tenía retenida la ciudadanía. En ese momento la Policía Nacional realizó su respectivo registro, encontrándose en el poder un arma de similares características a un arma de fuego. Ahora las autoridades están tras la pista del otro sujeto que se movilizaba en moto. Lo que se sabe es que el detenido es de nacionalidad extranjera. El señor es ciudadano colombiano de 18 años, de nombre es Darwin C. En Quito informó Ismenia Solórzano. Más adelante, atención, la Corte Constitucional inadmitió las demandas de inconstitucionalidad al decreto de la muerte cruzada. Los detalles en breve. En el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, 2 personas fueron detenidas por estar supuestamente implicadas en el microtráfico de drogas. Además, en el allanamiento encontraron un arma de fuego. Trabajos investigativos de agentes antinarcóticos permitieron identificar a una pareja aparentemente implicada en el microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización en un allanamiento realizado a una vivienda ubicada en el centro del cantón Pelileo. Los policías encontraron evidencias de la actividad ilícita a la que se dedicaban los sospechosos. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, llegamos a este inmueble debido a que estas personas se dedican a vender
en diferentes sectores del sector de Pelileo, especialmente a personas que son consumidoras. Al interior de la vivienda, algunos artículos que supuestamente eran utilizados para mezclar la sustancia, pero como que intentaron esconder las evidencias en caso de ser visitados por la policía. En un pequeño espacio verde tenían droga enterrada. El trabajo enfocado a combatir el microexpendio de alucinógeno dejó el decomiso de 170 gramos de pasta base, 85 de cocaína y 396 gramos de marihuana, que en dosis suman una cantidad considerable. En dosis, casi 3.000 dosis, y hay una tabla donde que las personas que administran justicia serán los que ya ellos en sentencia especifiquen 1 año, 2 años, dependiendo ya de la tabla. Además apareció un arma de fuego tipo pistola que no tenía el permiso para su tenencia. La policía presume para qué era utilizada. Utilizan el arma ellos para amedrentar, para protegerse. Cabe indicar también de que a veces existen otros GDO también que quieren abarcar ciertas esquinas, ciertos territorios. Los detenidos que se quedaron con prisión preventiva no contaban con antecedentes, informó Iván Casamen. Más de 1 tonelada de cocaína que era transportada en un vehículo tipo tanquero fue decomisada en San Miguel de los Bancos, noroccidente de Pichincha. El conductor del pesado vehículo fue el único detenido. A este enorme de la carretera le pararon la marcha cuando circulaba por el sector de Río Blanco del cantón San Miguel de los Bancos. A simple vista era un tanquero que llevaba miles de galones de diésel. Hasta ese momento nada extraño, todo dentro de los parámetros normales. A la cabeza del operativo agentes antinarcóticos, quienes tenían información que el combustible era pura fachada. En alguna parte escondía un millonario cargamento de droga. Teníamos la información correspondiente en relación a este vehículo por una investigación que está aperturada durante 3 meses. El chofer y único ocupante como que se asustó al ver el movimiento policial. Tras una revisión minuciosa, encontraron un doble fondo en el techo. Hábilmente construyeron un compartimento donde acomodaron los bultos repletos de paquetes de alucinógeno. Se los acopia en un lugar y luego son trasladados a los lugares en donde se alteran las estructuras tanto de los contenedores o a su vez para contaminar los diferentes productos de exportación. Para evacuar los sacos de yute llevaron el tanquero de 18 metros de largo hasta el cuartel policial, más de 30 bultos que contenían 1.030 paquetes forrados con cinta de embalaje. Eran parte del combustible que aparentemente tenía que llegar hasta la ciudad de Santo Domingo, aunque no descartan que el destino final, un centro de acopio en la ciudad de Guayaquil. Pasó por diferentes provincias desde el norte de nuestro país y estaba dirigiéndose hacia la costa. El peso total de la cocaína que habría ingresado desde Colombia por tierra, 1 tonelada 36 kilos. Por la cantidad estiman que el millonario cargamento tenía pasaporte internacional. Sacar de este mercado ilegal más de 10 millones de dosis y de esta manera contribuir a la seguridad de el Ecuador. Al quinto mes del 2023, las unidades policiales han logrado el decomiso de 80 toneladas de alucinógeno. En Quito informó Iván Casamen. Con la disolución del legislativo, algunos proyectos de ley y procesos de fiscalización quedarían en el limbo con su tratamiento. ¿Qué opinan los expertos? Les contamos más adelante. En la comunidad de Ilipi, a 42 kilómetros de Puyo, un hombre de 22 años quedó gravemente herido tras intentar acabar con su vida disparándose con su carabina de cacería. El disparo terminó destrozándole el maxilar inferior. Un hombre de 22 años de edad, identificado como Alex, intentó acabar con su vida utilizando una carabina de cacería, disparándose hacia la cabeza. Sin embargo, no logró su objetivo, aunque quedó gravemente herido, destrozándose el maxilar inferior. Sucedió en la pequeña población de Ilipi, que está ubicada a 42 kilómetros al oriente de Puyo. Nosotros estábamos tomando aquí chichita y él también estaba tomando poco y se fue levantando para allá y vino y subió. Y yo pensé que se fue a dormir. Más un momento escuchó tiro y mi sobrino, otro sobrino, se fue a ver, ahí dijo que disparó. Por la gravedad de su herida, de la que sangraba profusamente, fue evacuado urgente con ayuda de un taxi que llegó al lugar hacia la unidad de emergencias del Hospital General Puyo.
pero por su condición crítica de salud fue trasladado inmediatamente a un hospital de tercer nivel en Quito. Se fueron allá a Quito, llevaron a las 3 de la mañana. Los moradores de Ilipi, conforme una tradición de sus habitantes, en su totalidad indígenas quichua, pidieron a su guardia de seguridad que incineren el arma utilizada en este hecho. Como nos dijo el curaca, el presidente, que ya podemos quemar todo, lo que es parte de sangre y la arma. La razón porque dijeron que no pueden coger, no podemos tocar el arma. No sería la primera vez que en esa población, tiempo atrás, otro joven atentó contra su vida, igual, utilizando una carabina que tienen para actividades de cacería, informó Edwin Fernández. Un ciudadano fue asesinado al estilo sicariato por sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El crimen se registró en el cantón Machala, en la provincia del Oro. La víctima recibió 5 impactos de bala. El hecho se suscitó la mañana de este jueves 18 de mayo sobre la acera de la avenida Bolívar Madero Vargas. Al ingreso del barrio González Rubio quedó el cuerpo sin vida de Jefferson Sebastián Luna Ramírez. De los primeros datos que nosotros tenemos, esta persona se encontraba sentada en la vereda. Pasan 2 sujetos en una bicicleta del sector justamente del sector de la Zapera, y proceden a disparar, a realizar uso de su arma de fuego en contra de esta persona. Se conoció que la víctima, quien recibió cerca de 5 disparos, era una persona indigente que había abandonado su hogar hace varios años y vivía en un lote baldío cercano al lugar del crimen. Se pudo detectar que esta persona en sus bolsillos tenía unos 10 sobres de una sustancia posiblemente cocaína, y pueda que la hipótesis o el modus o la situación por causa de la muerte pueda ser esta situación por el microtráfico. Según el jefe del distrito Machala, la disputa por el poder de territorio para la venta de drogas es la principal causa de la mayoría de muertes violentas que se registran en varios sectores del cantón. Creemos que sí, siguen por el tema de territorio, más que todo por la situación del microtráfico. Una nueva muerte que queda para investigación del personal de la DINASED. El cuerpo del infortunado hombre fue levantado para ser trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la necropsia de ley, informó Richard Ceballos. Recorremos el país en Sucumbíos. Tras la realización de operaciones en el sector del puente Río San Miguel, personal militar decomisó un camión con 2 armas de fuego tipo carabina, 4 contenedores de 300 galones de combustible y 7 tanques de capacidad. Al parecer tenía como destino Colombia. Los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga. Las máximas autoridades de la provincia del Guayas instalaron una mesa de seguridad con el fin de bajar los índices delictivos que mantienen en zozobra a los habitantes. El gobernador Francesco Tabaqui señaló que este mes llegarán más de 2.000 policías que reforzarán los patrullajes en los cantones más peligrosos de la provincia. Se trata de una mesa de seguridad, justicia y derecho, impulsada por el Consejo de la Judicatura. La integraron diferentes autoridades, entre ellas el presidente del organismo, William Terán, la prefecta y el gobernador de Guayas, Marcela Aguiñaga, y Francesco Tabaqui, respectivamente. Luego de 2 horas de reunión, se establecieron varias acciones. Debemos de traer este mes 2.850 policías nuevos a la provincia del Guayas, que se van a sumar a los 10.950 policías que ya tenemos y que también tengan un hospedaje. El Consejo de la Judicatura, como órgano de control y de gobierno de la función judicial, está dispuesto y está trabajando, empeñado en la autodepuración interna de la función judicial. Aguiñaga mencionó que sin recursos, poco o nada se puede hacer. Además, adelantó cuál será el aporte de la prefectura durante su administración. Por ejemplo, invertir en tecnología en nuestras vías, para que nuestras vías puedan estar conectadas con el ECO 911 y podamos tener el ingreso, el reporte con cámaras de información. A la reunión acudieron representantes de juntas parroquiales y de organizaciones sociales.
También varios alcaldes de la provincia, entre ellos el burgomaestre del cantón Villamil Playas, Gabriel Valladares, cuya vida estuvo en peligro durante un ataque armado. La vida de todos los playacenses y todos los ecuatorianos estamos en riesgo. La situación de la policía, tenemos 60 uniformados, ellos no tienen ni siquiera un lugar donde descansar, no tenemos ni patrulleros, no existe nada, Playa está totalmente abandonado. Se pidió también que se sobreproteja al agente policial que, haciendo uso de su arma de dotación, llegue a abatir a un delincuente. Informó Jorge Salazar. Más adelante, el sistema de recaudo, que es uno de los puntos primordiales para el funcionamiento del Metro de Quito, estaría listo para el 2024. Así lo anunció el alcalde capitalino Pavel Muñoz. Además, la Corte Constitucional inadmitió las demandas de inconstitucionalidad al decreto de muerte cruzada. Los detalles en breve. Como lo anunciamos, el sistema de recaudo, que es uno de los puntos primordiales para el funcionamiento del Metro de Quito, estaría listo para el 2024. Así lo anunció el alcalde capitalino Pavel Muñoz. Además señaló que por este tema se mantendrá una reunión con la Contraloría General del Estado. Son miles los capitalinos que anhelan que el Metro de Quito empiece a operar comercialmente. Sin embargo, entre postergaciones y postergaciones de fechas, por parte de la alcaldía anterior, eso no ha ocurrido. Y hay más de una razón. La principal, según el alcalde Pavel Muñoz, la integración del sistema de recaudo, uno de los puntos primordiales para la operación del transporte público, que se estima esté listo para esta fecha. Cuando yo hablo del marzo del 2024, es que a ese marzo el sistema de cobro ya podrá leer todos los elementos. ¿Pero a qué elementos se refiere el burgomaestre? El sistema de recaudo puede leer 4 cosas. Puede leer un código QR impreso en papel, puede leer un código QR en la pantalla del celular, puede además tener saldo en la cédula de la ciudadanía y finalmente, cuando el sistema esté totalmente desarrollado, también va a poder leer nuestras propias tarjetas de débito del banco. Si bien en marzo del 2024 ya deberían estar habilitadas todas esas modalidades, en el último trimestre de este 2023 ya se prevé tener adelantos. Y por lo tanto ya están trabajando con un nuevo cronograma, ya están trabajando en esa reconceptualización de algunos componentes. Pavel Muñoz también se refirió a que se reunirán con la Contraloría, pues mantendrán un encuentro con el operador. Debemos entrar a una conversación de si cabe el pago al 100% de esa factura. Nos pusieron a operar en términos comerciales sin que el metro haya estado listo. Eso además que Muñoz afirmó que está a la espera de una evaluación técnica para conocer cuál será la mejor propuesta, si suspender la operación hasta tener todos los elementos listos o mantenerse con un programa reducido de inducción para la comunidad. Este cronograma estaría listo para la próxima semana. En Quito informó Ismenia Solórzano. En materia de riesgos, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció que va a priorizar un programa de quebradas y regularización de barrios a través de una ordenanza. En ese sentido, indicó que está en análisis la contratación de un seguro en desastres naturales para las emergencias en la ciudad. Problemas de falta de regularización. En una reunión de más de 3 horas con las autoridades de todas las entidades municipales en el COE de Quito, el alcalde Pavel Muñoz explicó la hoja de ruta para la gestión en materia de riesgos. Un programa de quebradas es la prioridad, luego de los eventos en la comuna Ipizulí. Recuperarlas para que sean pulmones de los barrios, pulmones de la ciudad, recuperarlas para que sean sitio de esparcimiento. De la mano a este programa está en agenda la ordenanza de regularización de al menos 500 barrios, de un total de 1.200. Algunos se encuentran en zonas de riesgo y para esa problemática se establecerá un proceso de reubicación. Pero en algún caso también, no le vamos a plantear, decía yo, la reubicación del extremo norte al extremo sur, pero sí puede hacer que con algunas familias que de manera voluntaria lo quieran hacer, podemos también recuperar vida
en la 10 de agosto, volviendo a tener vivienda, volviendo a tener comercio. A puertas de la época de verano indicó que hay que estar prevenidos a posibles incendios. Dotar de equipos al cuerpo de bomberos es el ofrecimiento. Se han identificado varias zonas sensibles. Nosotros ya hemos revisado los planes, hemos levantado las zonas de mayor riesgo a incendios forestales, 51 para el año 2023, y ahora ya vamos a empezar la articulación interinstitucional como ciudad. Sobre los recursos que se destinarán para la estrategia de riesgos y para el fondo de emergencia que cuente el Cabildo, dijo lo siguiente. Estamos analizando incluso la posibilidad de contratar un seguro respecto a desastres naturales. Es un tema muy complejo porque la prima puede ser evidentemente alta. El alcalde reconoció que Quito es una ciudad expuesta a riesgos. Por lo tanto, otro plan está relacionado con la prevención por la actividad del volcán Cotopaxi y además de la ordenanza verde-azul que pretende activar acciones ante emergencias. Informó Priscila Cadena. 3 serían las ordenancias prioritarias que el Consejo Metropolitano trabajaría en el inmediato plazo. Los ediles señalan que por términos de gobernabilidad y bienestar de la ciudad apoyarán las iniciativas planteadas por el alcalde Pavel Muñoz. La segunda sesión del Consejo Metropolitano está prevista para el próximo martes 23 de mayo. En ella se establecerá la conformación de las comisiones metropolitanas y con estas el inicio del trabajo, análisis y seguimiento de las ordenanzas municipales. Hemos conformado una comisión para la estructuración de comisiones que nos presentará su informe, es decir, su recomendación de quién concejales presidirían, serían vicepresidentes y miembros de todas las comisiones que componen el Consejo Municipal. El edil capitalino Diego Garrido indica que los diálogos entre los concejales y el alcalde han consensuado una agenda prioritaria para iniciar esta administración. Vamos a tratar la propuesta de ordenanza que no separa a los concejales de los directorios de las empresas públicas. Garrido también enfatiza que dentro de estos temas se analizará propuestas y reformas en materia de movilidad. Es parte de este marco prioritario, lo ha dicho el señor alcalde. Adicionalmente, plantearemos nosotros, en lo personal, temas técnicos que abonen a infraestructura en cuanto a la semaforización inteligente. La regularización de los barrios también será puesta sobre la mesa con carácter de importante, ya que, como lo explican, es una necesidad urgente de miles de ciudadanos en la urbe. Uno de los temas esenciales de la regularización, y lo vamos a hacer, lo hemos planteado que sí, que tiene todo nuestro apoyo porque Quito necesita ya solventar ese grave problema que tiene de muchos espacios ilegales. Este es un borrador que hemos construido, se presentará y pasará por el proceso legislativo pertinente en el Consejo. Eso sí, comentan los ediles que no se dejará de lado temas como el comercio autónomo, la cultura y la salud mental, que también serán impulsados desde sus curules en busca de concretar proyectos beneficiosos para todos los quiteños. Informó Mauricio Sánchez. Tras la declaratoria de alerta amarilla en 17 provincias por la inminente llegada del fenómeno del Niño al Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene reuniones de trabajo con las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados para delinear competencias y emprender acciones de prevención. Labores de prevención y mitigación deben ejecutar los gobiernos autónomos descentralizados de los 143 cantones que están dentro de las 17 provincias declaradas en alerta amarilla ante el arribo del fenómeno del Niño. Las autoridades seccionales que recién asumieron funciones tienen entre sus prioridades entender cómo afectaría el fenómeno del Niño en sus territorios y qué podrían hacer para mermar las consecuencias. ¿Pero por dónde empezar? Verificar en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial anteriores qué mapas de riesgos tienen que revisar cuáles son las mesas técnicas que tiene que armar. Mesas de agua, de medios de vida, de salud, de infraestructura. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene claro que la amenaza más significativa está en las localidades situadas a una altura menor de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Por ello, mantiene reuniones de trabajo con los representantes de estos cantones, a quienes se les explica los protocolos a seguir. Identificando sus sectores vulnerables expuestos a inundaciones o a deslizamientos, que vayan conversando con las poblaciones, con sus líderes que pueden estar afectados en estos sectores, la articulación que necesitamos tener en territorio. En algunos municipios ya se han iniciado los trabajos preventivos.
haciendo limpieza de alcantarillado, agua lluvia, agua servida, con la contratación de Hidroclean. La colaboración de los ciudadanos también es muy importante. Haciendo la limpieza de su sistema de drenaje de lluvia en sus casas, vayamos revisando en el barrio que los desagües estén limpios. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene en su página web el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, documento útil para que los actores de las instituciones involucradas conozcan los protocolos vigentes y los desarrollen en épocas de crisis, informó Maite Morán. Más adelante, las reformas a la Ley de Seguridad Social planteadas por Iniciativa Ciudadana entrarían en vigencia por la disolución de la Asamblea Nacional. En breve los detalles aquí en El Comercio TV. Atención, demandas de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 741 que dispuso la muerte cruzada fueron rechazadas por la Corte Constitucional. En tal efecto, aquellos pedidos de medidas cautelares también quedaron inválidos. Con los churos hechos quedaron aquellas figuras políticas que buscaron mediante varias demandas de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 741 que la muerte cruzada dispuesta en dicho documento quede sin efecto. Hasta el miércoles pasado, por ejemplo, el argumento del Partido Social Cristiano era que la Corte Constitucional debe dirimir la validez o no de lo actuado desde la Presidencia de la República. Si el decreto carece de legalidad y carece de constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos de estos 2 años. Si el decreto, por el contrario, tiene la validez y el reconocimiento por parte de la Corte, nos iremos a elecciones. Y eso precisamente resolvió este jueves la Corte Constitucional. En un boletín oficial se indicó que los 3 tribunales del organismo inadmitieron las 6 demandas de inconstitucionalidad que ingresaron. De otra parte, el documento añade que la Corte también rechazó los pedidos de medidas cautelares que buscaban suspender provisionalmente los defectos del decreto impugnado. Justamente uno de esos pedidos llegó la mañana de este jueves de la mano del Frente Popular, con el apoyo de la UNE y Unidad Popular. Y le hemos pedido medidas cautelares, es decir, que mientras resuelve el fondo de manera rápida, efectivamente suspenda los efectos de este decreto, lo que significaría que se active el juicio político y Guillermo Lasso pueda ser destituido. Pero como lo hemos ya expuesto, todas esas intenciones quedan en el pasado y sin esperanza alguna para proseguir. Incluso el documento emitido desde la institución explica. En los 6 autos emitidos se recalca que así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna autoridad judicial en el país. Sin más vueltas que darle, lo que prosigue es avanzar hasta las elecciones anticipadas a ejecutarse en 90 días. Informó Javier Rosero. El 20 de agosto la primera vuelta y el 19 de octubre la segunda. Son las fechas tentativas que maneja el Consejo Nacional Electoral para las elecciones anticipadas. El calendario oficial deberá estar aprobado antes de la convocatoria a elecciones. El Consejo Nacional Electoral CNE no quieren quedarse cruzados de brazos y ya manejan un posible calendario. Sería el 20 de agosto las elecciones para primera vuelta. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre. Esto es una vez que ya se proclamen los resultados definitivos y en firme de quienes pasan a la segunda vuelta. Al existir 90 días para preparar el proceso electoral, los tiempos en las diferentes fases se verían afectados. El proceso de democracia interna va desde el 25 de mayo al 31 de mayo, es decir, tenemos 7 días, ¿no? Entonces, eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Y la inscripción de candidaturas inmediatamente tendrá todo a través del sistema informático en línea. La campaña electoral tendremos 8 días, del 8 al 15 de agosto. El voto en el exterior será de forma telemática, manteniéndose la posibilidad de los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. Consideraría que por cuestiones de transparencia se puede hacer un nuevo sorteo para los miembros de las juntas receptoras del voto, para
dar. Pero vamos a ver qué implica esto y son temas que todavía estamos por definir. ¿Y a los otros ya les pagaron? Todavía no, estamos en proceso de... Mire, yo tengo deudas pendientes con el IGM, tenemos muchas cuentas todavía por cerrar. Recordemos también que el registro electoral se va a mantener el del 2023. ¿Ya? Porque no hay tiempo para realizar cambios de domicilio ni nada de esos temas. Entonces sí, estamos conversando, por eso es que no puedo darles mayor referencia en cuanto a fechas exactas. Informó Héctor Romero. En horas de la noche, por unanimidad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió dar luz verde al proceso electoral tras la disolución de la Asamblea. Escuchamos. A declarar el inicio del proceso y periodo electoral. Con la aprobación del inicio del periodo electoral y del proceso electoral, la función electoral se convierte en la máxima autoridad a nivel nacional respecto a organizar elecciones. Esto significa que ninguna autoridad, persona o institución puede interferir de manera directa o indirectamente en la posibilidad de entorpecer o tratar de que no se desarrolle de forma normal y más aún en una situación que la ciudadanía espera que se cumpla con los plazos establecidos en la ley. Con la disolución del legislativo, algunos proyectos de ley y procesos de fiscalización quedarían en el limbo con su tratamiento. Expertos señalan que aquellos tendrán que ser analizados por la Asamblea luego de ser posesionada para conocer si los plazos o términos ya fenecieron. El trabajo legislativo quedó a medias en el tratamiento de algunas normas que la Asamblea Nacional estaba analizando. La abogada constitucionalista Jimena Ron señala que los términos o plazos que tienen los procesos de fiscalización y proyectos de ley no pueden suspenderse y será la nueva Asamblea tras su posesión la que determine la continuidad o archivo de las mismas. Sobre todo en los procesos de fiscalización y en el de las leyes, digamos que tienen mayor sensibilidad para la ciudadanía. De este análisis normativo se alejarían las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas fueron presentadas por iniciativa popular y su tratamiento tenía que ser en un plazo máximo de 180 días. Sus proponentes señalan que de fenecer dicho plazo el proyecto podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Porque la norma constitucional no tiene excepciones. Que diga usted, por muerte cruzada, por disolución de la Asamblea se suspende el plazo. Esto se cumple el plazo el 10 de septiembre y nosotros hemos de notificar y por lo tanto debe publicarse en el registro oficial. Otro de los pendientes que tenía la Asamblea era la reforma constitucional para brindar el apoyo al trabajo policial por parte de las Fuerzas Armadas, que fue impulsado por el presidente Lasso. El informe de este proyecto fue aprobado en la respectiva comisión de enmiendas y estaba a la espera de la culminación del plazo constitucional de 90 días para su tratamiento en el Pleno. El que entren, por ejemplo, procesos normativos o procesos de reforma constitucional sin un análisis exhaustivo sería sumamente riesgoso para la construcción normativa del país como tal. Por eso es que insisto yo que debiera de esperarse a que la nueva Asamblea Nacional esté posesionada. Las que sí estarían a la espera de entrar en vigencia son las reformas tributarias. La semana pasada fueron presentadas con carácter de económico urgente en el legislativo, pero tras su disolución se convirtió en el primer decreto ley emitido por el primer mandatario y estarían a la espera de un pronunciamiento de la Corte para su puesta en marcha. Informó Mauricio Sánchez. Más adelante en las noticias del mundo, un hombre conduciendo un vehículo a gran velocidad irrumpió en la Santa Sede de la Iglesia Católica en el Vaticano. Ya regresamos aquí en TVC. En lo más destacado del acontecer internacional, un hombre conduciendo un vehículo a gran velocidad irrumpió en la Santa Sede de la Iglesia Católica en el Vaticano. Los gendarmes dispararon a las llantas delanteras del auto, obligándole a frenar. Las alarmas se encendieron en el Vaticano cuando un hombre a bordo de un vehículo irrumpió a toda velocidad en la puerta de la Santa Sede de la Iglesia Católica. El hombre eludió a la Guardia Suiza y se detuvo en pleno centro del palacio.
Como medida de seguridad protocolaria, los gendarmes dispararon a las llantas delanteras del carro, obligando con ello a que se detenga unos metros más adelante. Una vez que lo hizo, el conductor salió del auto y fue detenido de inmediato. Según las autoridades, es una persona de alrededor de 40 años de edad que tiene problemas psiquiátricos y que al momento de su irrupción presentaba un cuadro de alteración psicofísica. El Vaticano informó a través de un comunicado que en cuanto sonaron las alarmas se cerró la puerta que da al Hotel Santa Marta, lugar en donde vive el Papa, por lo cual su seguridad no corrió ningún riesgo. Con realización de Paola Castillo, informó. Amigos televidentes, apelamos a su corazón solidario para poder localizar a Julia Margarita Zaragozín Mesa, una persona adulta mayor quien sufre de Alzheimer. Desapareció el 17 de mayo en el sector de La Pulida, al norte de Quito. Su familia y amigos la buscan desesperadamente. Si usted la ha visto o tiene alguna información, por favor comuníquese a los números 098-469-8413 o al 1-800-335-486. Desde ya, muchísimas gracias por su ayuda y colaboración. Y con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.